Nuevo León le tenemos un gran amor a nuestra tierra y un gran arraigo a las tradiciones y costumbres, las cuales nos han dado una identidad muy sui generis, diría yo. De esto se trata este espacio. Soy Sonia Santos y esto es Delicioso Nuevo León. Delicioso Nuevo León. Somos la piel canela, la flor de Anacahuita, el sol de media tarde, el México pujante. La semilla que germina, un acordeón solitario, la danza de Evangelina, una silla en el cerro, el machacado y de harina las tortillas. Somos Delicioso Nuevo León. Comenzamos. Empresario, chef e influencer, Gualberto Elizondo Villarreal es originario de Monterrey. Es amante de los autos clásicos y de competencia, por lo que hoy dedica parte de su tiempo a la reparación, conservación y mantenimiento de ellos, aunque también es un apasionado del fuego y la parrilla. De sus padres y de las comidas familiares de cada domingo, así como de la convivencia en la cocina con su esposa María Luisa, es que Gualberto tomó gusto y se animó hace 30 años a cocinar para sus amigos del Autoclub Valle. Fue así como encontró la forma de combinar sus dos grandes pasiones. Es parte de la Sociedad Mexicana de Parrilleros desde hace más de 10 años. Firemaster y capitán de juez del evento Grillmaster, además de miembro de la Sociedad Gastronómica de Monterrey. Ha trascendido a través de su cuenta de Instagram Weber Food, donde sube recetas y momentos de vida. Gualberto Elizondo Villarreal considera la experiencia de la cocina como un relax ante esta vida tan ajetreada. Conoce más de Gualberto Elizondo Villarreal en... Pues si le dicen Gualberto, ni va a voltear. El querido amigo que tengo el día de hoy tiene como apodo Weber. Y así lo conocen sin apellido y sin nada, porque Weber es Weber, un ícono de la cocina norestense, de la cocina de su tierra, un apasionado del asador, del fuego, con cualquier combustible, llámese carbón o llámese leña. Las recetas las tiene en su cerebro. Si no las tiene, las inventa y le salen con todo, por no decir otra cosa, Weber. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, Sonia. Para mí es un honor que tenga esas palabras para mí. Pues me dicen Weber, no crean que por alguna marca que se imaginen, me dicen Weber por una marca de carburadores, porque mi otra pasión, o mi pasión principal, o donde vengo, es de los autos. Arreglo autos de toda la vida y de competencia. En un principio corrimos un poco, fuimos parte de la historia del automóvil también aquí en Monterrey. Weber, eso que estás diciendo me parece muy importante porque, a ver, platícanos, no recuerdo bien, pero es ahí donde empezaste tú. Digo, seguramente cocinas de toda tu vida, porque pues es la pasión por la cocina, con eso se nace, aunque no lo hagas bien, la gente que le gusta estar ahí meneando la cuchara, eso no hay forma de que se quite. Pero ahí empezaste, ¿verdad, Weber, en ese club del automóvil, ¿verdad? Bueno, yo soy socio del Autoclub Valle desde 1971, y hace más de 50 años. Y teníamos nuestras juntas, nos juntábamos a diario, pues de chavos, todo el tiempo te queda libre, y Santo Claus regalando faltas, pues no le fallábamos al Autoclub. Y los miércoles era el día de la junta, y pedíamos hamburguesas porque pues, estábamos chavillos en ese tiempo. Fuimos creciendo, nos hicimos más, y empezamos con un asador, y empezamos asando carne ahí sencillo, y fue creciendo eso al grado de que por más de 35 años, antes de la pandemia, se acabó la costumbre de asar, y ya nos fuimos a un restaurante, también por la edad y todo, pero por 35 años
yo les daba de cenar a mis amigos, nunca igual, siempre diferente, todas las brasas. Y empezaba el prep hasta 2, 3 días antes, subía el menú para que se animaran y juntaba 20 o 30 y a todos les damos batería. Era muy padre esa experiencia y me dio mucha idea de las proporciones, porque cocinar un huevito, un machacado, un asado para 2, 3, 4, una familia, está fácil, pero ya para 30 había que o medirle o aprenderle. Y pues fueron 35 años que mis amigos estuvieron comiendo de lo que hacía, siempre encantados, todavía. Y ahí me fui diversificando, luego adopté la costumbre de mis abuelos y bisabuelos que los domingos había comida familiar y íbamos a Linares y aprendí con mi abuelo a matar cabritos, a matar pollos, a pelar pollos, a cocinar viendo a mi abuela porque pues no había ni Nintendo, ni tele, ni nada. Entonces te sentabas en la cocina con ella y le ayudabas. Pues había que ayudar. Ah, todos tenían que ayudar. Había que ayudar. Bueno, pues siempre es como los papás en los colegios, siempre eran los mismos nada más. Entonces yo normalmente era el que andaba ahí en la cocina por curioso y preguntón. Y veía a mi abuela en Linares cocinar con primero una estufa de carbón y luego en una estufita de 4 hornillas, que era lo que se conseguía, y más en Linares y gas butano. Era increíble llegar a Linares y abrir la puerta, que era una casa de techos altos y vigas de madera que olía a gas butano y el guiso que se estaba haciendo. ¿Qué hacía? ¿Qué era lo que más hacía? ¿Qué recuerdas de tu niñez que se cocinara? Porque no te lo tengo que decir, tú lo sabes mejor que yo, que hay tantas costumbres gastronómicas que hemos ido dejando en el camino de esta historia norestense. Pero ¿qué cocinabas que dices, eso ya no lo veo tanto? Yo sé que tú puedes cocinarlas, pero yo creo que en casa de mi abuela, cuando éramos muchos, había pollo con arroz. Y era una receta muy similar a cuando hacían cabrito con arroz. Entonces, cuando era una comida especial que le cumplía años y como éramos muchos, era muy seguido, gracias a Dios. Entonces mi abuelo compraba 2 chivos y los matábamos. Yo tendría algunos 10 años cuando aprendí eso. Y un día me da la navaja y me dice, pues ahora tú te toca degollarlo. ¿Cuántos años tenías? Pues como 10 años. Ah, no, pues muy jovencito, muy chiquito. Al principio me daba chance, yo le detenía el hocico para que no hiciera mucho ruido, porque los cabritos hacen mucho ruido, al contrario de los borregos que no hacen nada de ruido. Y él lo degollaba y yo metía la vasija abajo para llevar la sangre, para hacerla fritada, porque un cabrito es muy polifacético. Un cabrito puede ser fritada, lo puede hacer en salsa, lo puede hacer al pastor, lo puede hacer guisado, puede hacer machitos, puedes hacer 1000 combinaciones. Fíjate, eso que estás diciendo me parece muy interesante porque, sobre todo, no tanto los de aquí, y los jóvenes también, los de fuera, hay cabrito al pastor. No, a ver, cabrito al pastor es lo que hay así famoso, que la insignia de Nuevo León es un cabrito así crucificado, como dicen los de otras ciudades. Pero fíjate todo lo que acabas de mencionar. No se pueden hacer mil cosas con el cabrito. Y acabas de decir, por ejemplo, un arroz con cabrito, como si fuera un arroz con pollo. Eso sí a mí no me ha tocado. Pues mira, es muy similar. Cocinas el cabrito en agua con pues, las especies de nosotros, laurel, pimienta gorda, cebolla, ajo, básicamente sal y lo pones a cocinar, luego lo doras y haces una buena salsa de tomate, pues la puedes hacer asada o natural, pero pues asada sabe más rico. Y guisas el arroz en la salsa y agregas el cabrito y con el mismo fondo donde cocinaste el cabrito, lo agregas en la proporción debida para lograr un arroz increíble. Mucho comino entero y comino molido. El entero para que de repente te dé un punch de comino. Vamos a aprovechar ahorita para que eso que lo dijo así súper rápido, Weber, y que además una buena salsa y esto mejor, que nos dé la receta por escrito, bien, con las cantidades necesarias, porque para empezar yo quiero hacer
ese arroz con cabrito. Y en estos momentos nos vamos a ir porque se la vamos a pedir para que nos las dé con las cantidades correctas. Vámonos a la receta. Es hora de encender el fogón y alimentar la creatividad con la receta. Arroz con cabrito. Ingredientes: un cabrito cortado en 24 piezas, 1 kilo de arroz, 6 tomates rojos maduros asados, una cebolla grande cortada en cubos, 10 dientes de ajo finamente picados, 100 gramos de manteca de puerco, una cucharadita colmada de comino, 2 cucharaditas de orégano, sal y pimienta al gusto. Preparación: cocinar el cabrito en agua con cebolla, ajo, laurel y pimienta hasta 3/4 de cocción y reservar. El caldo donde se cocinó el cabrito se utiliza para hacer el arroz. En una cazuela amplia se dora el cabrito en manteca de puerco. Se retira y se desgrasa la cazuela con la cebolla en cubos y la mitad del tomate previamente rallado. Se agrega el arroz a que dore un poco. Ya logrado esto, se agrega el resto del tomate, el cabrito y el fondo del cabrito, que deberá ser 2,5 partes por el volumen del arroz. Cuando ya se hayan integrado todos los elementos, se agrega el orégano, el comino y se rectifica el sazón, cuidando que no esté pasado, ya que al hervir se potenciará el sabor. Se deja cocinar hasta que el arroz esté al punto y a disfrutar de la receta. Bueno, Weber, ¿y esa era tu abuela materna? Paterna. La de Linares. Y por el lado de tu mamá, ¿también había gente que le gustaba la cocina? Sí. ¿O más bien era un tema paterno? No. Mi abuela materna también era muy buena cocinera, hacía una fritada impresionante. Y también hacía muy buen arroz, hacía asado a puerco, muy bueno. Y ellos eran de Huinalá. Entonces, pues, las costumbres eran muy similares, salvo, por ejemplo, en Linares al asado le ponen cáscara naranja y en algunas otras partes también, pero en Linares es característico. Y en Huinalá no le ponían cáscara de naranja y le ponían hueso de aguacate. O sea, son pequeñas variantes y de nombres también. Acabo de subir un post ahí de un asado de puerco y pues ha tenido mucho éxito, han dado por todas partes, todo el mundo, y una discusión gigante porque ¿cómo le pones asado si no está asado? Es un guisado y que es un estofado y que acá nos lo comemos. En Torreón tienen una costumbre de comerlo con 7 pastas o con pasta espagueti. Pues un asado con espagueti, pues para nosotros no, y otra gente se los come con pan francés. No me late. O sea, no, porque nosotros estamos acostumbrados al arroz y los frijoles. Entonces, en el montaje pongo el asado, un arroz rojo y unos frijoles de la olla. Tengo ahí el caso donde saco los frijoles de la olla. Y uno me dice, esos frijoles blancos, ¿quién se los puede comer? Digo, mejor pregúntame porque le aventé medio litro de manteca de puerco. Exactamente. Y se ven, es una sorpresa, los platos a mí me encanta que me sorprendan, que parece que no trae nada y a la hora que lo pones en la boca dices, ¿qué es esto? O el aroma también. Los platos de nosotros son muy sencillos porque pues vivimos en una zona árida, que le sacamos provecho a todo. Yo me acuerdo que mi abuela mataban el marrano y ahí, pues, eso sí no me tocaba a mí porque el marrano es muy bravo. Pero sí veía ahí todo el proceso, cómo los pelaban y todo, y total, cómo sacaban todos los cortes y todo se aprovechaba. El morcón, que era parte del estómago, que me acuerdo, la cabeza peleadísima, y las costillas y todo, y hacían, no sé, 20 litros de asado de puerco o más, y en cazuelas gigantes lo guardaban abajo de las camas, en casa de mi abuela. Ver, lo ponían en
una cazuela de barro. Ya cocinado. Ya cocinado. En donde se cocinaba, con Y bastante manteca. Con una capa de manteca que se hacía dura, que es lo que actúa como conservador. Así es. Y debajo de la cama lo ponían. Porque el aire caliente se va para arriba. Las casas de techos altos tienen el aire caliente abajo, arriba, y el aire frío se queda abajo. Pero Entonces, ¿por qué en la recámara y no en la sala o no en la alacena? Porque normalmente las recámaras eran más frías ahí, por costumbres o no sé. A lo mejor por el olor en la recámara, bueno, pues huele asado, no le hace, pero en la sala. Y aparte en esas casas no había... En casa de mis abuelos entrabas al cuarto principal y estaba la cama matrimonial de mi abuela ahí, porque ahí le gustaba a ella. Un Cristo arriba y mi abuelo dormía en otra recámara porque los dos roncaban bastante. Y de ahí sacaba, yo me acuerdo que sacábamos la cazuela, le quitaba un paño que le ponía. Arriba de la manteca se le ponía un paño. Para que los animalitos, ¿verdad? Sí, pero claro. El sello lo hacía la manteca. Por más caliente que estuviera la manteca, se solidificaba suficiente como para hacer un sello. Y como el guiso estaba caliente, pues se hacía hasta un vacío, que no creo que se lograra, pero bueno. Y sacaban de ahí y dejaban que se calentara y sellaban otra vez con manteca y hasta que se acababa, nunca se refrigeraba. Sí, fíjate que yo he leído por ahí, no recuerdo en dónde, que los ponían, así como lo estás diciendo, todavía mucho antes, probablemente estoy hablando del siglo XIX, no probablemente, estoy hablando del siglo XIX, así en estos ollas de barro, con una boca más chica, selladas con manteca, pero los arrieros las enterraban en este árbol que tiene esta señal aquí, que es de tal a 40 pasos de no sé qué, y ahí lo enterraban para ir, por ponerte un ejemplo, a Tampico. Y entonces iban y vendían la mercancía o llevaban el ganado, ve tú a saber lo que hacían, y ya sabían de regreso dónde iban a tener comida. No sé si tú habías escuchado No, eso. está muy interesante. Porque eso, entonces, como bien lo dices, es un conservador, no le pasa nada. ¿Cuánto le duraba a tu abuela ahí esos? Un marrano. Pues a lo mejor meses, Bueno. un mes o dos, no sé. O más, a lo mejor. Y la verdad, pues como éramos muchos, duraba poco. Bueno, pero si fuera así el caso, pues lo leí en alguna parte, no lo recuerdo. No, dónde, fíjate. seguramente son costumbres que se adquieren por necesidades, ¿no? Después también en otro libro, que si mi memoria no me falla, es sobre Santiago, antes Villa de Santiago, que editó con arte, donde decía que lo ponían en un tambo de hoja de lata, de esos como de aceite. De los cuadrados. Sí, de los cuadrados, exacto. Y que la abuela del que lo está platicando lo metía en el espacio que queda para poner las piernas en el escritorio. En esos escritorios grandotes, pesadotes, que ahí lo ponían. Y que lo hacían en un caso de cobre, que porque a principios del siglo XIX había un taller de cobre, de utensilios de cobre, ahí en Villa de Santiago. Son cositas ahí que vamos viendo, pero a lo que quiero llegar es cómo todo tiene un porqué. Se le ponía la manteca porque pues, no había conservadores artificiales. Se enterraba porque pues ¿qué se podían comer? Digo, tantas historias que no tenemos. Ahora que estuvimos, Weber, mi capitán, en el concurso del Grill Master, porque yo estuve en categoría res y Weber es ahí el mero mero. También me tocó de salsas. Había unas personas de Guanajuato que hicieron la salsa en una penca de maguey. Otra vez por los arrieros que no podían cargar el molcajete y entonces agarran la penca de maguey, ahí partían, ahí revolvían y parte del sabor de la penca se le iba a la salsa. Luego, esa era la salsa cruda. Y también como había la categoría de salsa cocinada, esa la envolvían, la cerraban
y lo hacían como si fuera barbacoa, lo enterraban y ahí cocinaban la salsa. Esto me acordé por el tema de los conservadores de aquel entonces, que a ti te tocaron todavía, que seguramente ya había latas y conservadores, pero pues las abuelas y en los pueblos y la tradición, pues seguramente si tú le decías a tu abuela, no hombre, mételo aquí en esto, te iba a decir con hielo, no vas a ver igual. Pues la verdad es que todas las costumbres tienen un porqué y la tecnología pues ha venido facilitando, pero también destruyendo un poco la esencia de las recetas. Entonces, ahorita yo tengo 7-1 y ya me siento muy halagado porque pues tuve desde los teléfonos de 4 números en mi casa hasta ahorita que son de 10. No había tele y ahora había un carro en cada casa cuando había. Todo me tocó a mí, la verdad, he sido muy afortunado porque tengo toda una vida con 1000 etapas que la gente joven, a pesar de los cambios tan vertiginosos que hay, son muy parecidos. Son muy parecidos. Entonces, la capacidad de asombro se perdió por tantas veces que se han asombrado. Y yo me sigo asombrando. Porque yo tengo una historia mucho más vieja, tengo unas bases muy sencillas. Entonces, cualquier cosa me asombra. Y yo creo que es parte de mi acervo, tanto culinario como de vida, haber vivido tanto sin límites de aprender, sin límites del que dirán, sin límites. Pues yo soy muy, muy hoy, y si no le gusta el otro, pues lo siento mucho, pero qué bonitas palabras, así soy. Qué bonitas palabras, una lección muy linda que nos estás dando. Gracias. Y ahorita que hablas de... No, si no saben todo lo que me enseñó ahora que andábamos en la capacitación allá en lo del concurso del Grill Master, unas regañadotas que nos puso ahí, pero no saben lo que aprendí. O sea, yo ya me siento una mega juez después de la capacitación de Weber. Pero ahorita que dices de la capacidad de asombro, ¿qué es lo que en los últimos años, desde un punto de vista gastronómico, te ha asombrado, Weber? Yo sé que es muy difícil que te lo diga porque que te haga esta pregunta a ti especialmente, que has probado todo, que has experimentado todo, pero si la tienes, ¿qué es lo que te ha asombrado últimamente, en los últimos años? Lo que me bueno, el asombro ya no es tanto gastronómicamente, sino que se ha vuelto una experiencia ir a comer a un restaurante, a un lugar, a donde sea, tanto visual como en sabor. Pero lo que no me ha dejado de asombrar es que no tiene una liga con nada. Es un plato que se le ocurrió al chef en ese momento, que pues tiene una liga para él. Digo, no quisiera ofender a ningún chef, ni mucho menos, los aprecio mucho a todos y no saben lo que me han enseñado. Pero lo que buscan más que sabor, muchos es asombrar, y es una competencia feroz por tratar de hacer el mejor plato, el más caro también. Ahorita el costo también influye mucho en un platillo, y la verdad una buena materia prima quiere decir mucho del plato, pero por ejemplo calificando, como estabas ahorita diciendo, para mí pudiera calificar mejor un plato con ingredientes baratos, bien logrado, que uno con ingredientes carísimos, mal logrado o exagerados. Por ejemplo, ahorita está muy de moda la trufa y le ponen la trufa que desde que te estacionas el restaurante huele a trufa. Entonces, a gasolina, porque luego muchas veces el aceite de trufa dicen que huele a gasolina de tan fuerte como a gas, y artificial, ¿verdad? Entonces, eso suma como experiencia, a la gente le gustan las experiencias, el mundo ha cambiado muchísimo de un mundo patrimonial, de que todos queríamos tener un carro y luego una casa y alguna propiedad para sentirnos seguros. Ahora viajan, van a un concierto, comen bien, viven bien, pagan renta
y se mueran igual de felices o más que nosotros, que estuvimos batallando todo el tiempo para librar la casa y la hipoteca. La hipoteca. Sí, ¿verdad? ahorita que estás diciendo eso de la cocina, por ejemplo, de la carne, me acordé mucho de algo que tú me dijiste ahora en el concurso. O sea, puede estar un kilo de carne en 350 pesos en un lugar, pero pues también hay un kilo de carne de 12,000 y pico de pesos el kilo, que a la hora de que lo vas a calificar, pues obviamente el que cuesta carísimo pues va a tener un sabor y una textura increíble, pero el chiste es también analizar lo bien logrado que pudo alguien, un parrillero, sacar lo mejor de esa pieza de carne con pues una serie de elementos, probablemente marinar, especias, cocinarlo bien, porque además a la carísima le puedes dar en la torre si no lo cocinas bien. No, es un riesgo gigante. Fíjate que tu pregunta anterior está muy interesante y me acaba de venir algo a la mente que creo que está interesante que platiquemos. Si tú no conectas el plato con el comensal, que eso le llamo yo conectar, es que te traiga algún recuerdo. En mi caso, que yo cocino de todo, la verdad, cocino moderno, también me gusta mucho, de todo cocino, en lumbre, donde sea. Pero hay algo que yo les digo a la mayoría de mis comensales: tú vas a comer algo que te va a traer recuerdos que no viviste. Porque un chavito de 15 años le das un asado de puerco por primera vez, se lo va a comer y va a decir qué bueno está. Y no porque esté bueno el plato, va a estar bueno el plato definitivamente, pero inconscientemente, en su subconsciente, tienen sabores registrados, porque pues toda la vida, la historia de la humanidad está alrededor del fuego y del humo y de cocinar en fuego, cocinar braseados, que son cocinas de largo tiempo y baja temperatura, para poder suavizar los cortes, y tenemos registrado en nuestro ADN el sabor del humo y de un asado de puerco que por cientos de años se ha comido en la zona, y todos tenemos eso registrado. Entonces es muy padre comer algo que te traiga recuerdos que por más que investigues, no sabes de dónde vienen, pero están encantadores. Qué hermoso, Weber. Con eso vamos a terminar, con eso me encanta cómo lo dices, cómo lo transmites. Creo que el espíritu de Delicioso Nuevo León acaba, mi querido Weber, de conjugarlo con esas hermosísimas palabras. El tiempo se nos termina. Quiero darte las gracias por tu sinceridad, por ser como eres, por todo lo que he aprendido de ti. Y bueno, pues estamos aquí en Delicioso Nuevo León y nos escuchamos en la próxima edición. Hasta luego. Destierro de la pereza, exilio de la melancolía, canto de la esperanza al sol de mediodía, perfumado de labranza de esta tierra mía. Delicioso Nuevo León. Te esperamos en nuestra próxima emisión.